En Voz de Alerta presentamos el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Avellaneda. Amados hermanos, en el programa anterior estuvimos hablando en este capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos acerca de cómo el apóstol llama a dos grandes hombres de la Biblia y lo pone como testigo de cómo ellos recibieron las promesas que Dios le hizo, si fue porque obraron o porque creyeron. Vimos que tanto Abraham como David recibieron su promesa a causa de que creyeron. Estuvimos viendo en el desarrollo desde el verso 1 hasta el verso 17 todas estas cosas. Hoy vamos a continuar mirando ya desde el verso 18 en adelante, donde dice así acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Vemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo está hablando acerca de Abraham y acerca de su fe. Es decir, como él creyó, esperó en Dios. Él se miró y vio que ya tenía casi 100 años. Su esposa, su mujer, había sido estéril toda la vida y ahora ya estaba vieja. Pero Dios había hecho una promesa que de ella le daría un hijo. Y Abraham había creído. Y como creyó, esperó. Ahora él dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la contra de su esperanza? Era la misma esperanza. ¿Por qué? Porque él había creído a Dios. Creyó Abraham a Dios. ¿Sabe cuántos hermanos dicen creer en Jesucristo y después no creen lo que dice su palabra y por eso no esperan a recibir lo que la Escritura dice y ellos mismos se juzgan y dicen que nunca podrán lograrlo? La Escritura dice que todo lo que hemos creído hemos sido separados. Santificación significa separación, ser separado del mundo para Dios. Eso significa ser santificado, separado. Esa es la santificación. Como somos separados, por haber creído, comenzamos a vivir la vida del reino. Y eso es, ¿no es cierto?, la separación. Porque hemos sido justificados, podemos alcanzar a vivir esa vida. Muchos piensan que ser santificado o santificación significa que tiene que dejar de hacer todo lo malo. Cuando hemos creído, nos hemos bautizado, hemos muerto a todo lo que éramos y para Dios somos el hombre nuevo y en el hombre nuevo no podemos hacer nada malo y es ahí a donde Dios los ve. Por eso ya para Dios somos justos y somos santos. Ahora por la fe comenzamos por las obras a practicar esa vida hasta que se desarrolle. Abraham creyó. Pero ¿qué vio? Que se hacía viejo, su esposa también se hacía cada vez más vieja y no aparecía el hijo que Dios había prometido. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que la esperanza, la contra de su esperanza que tenía en Dios era la misma esperanza, así que no podía fallar. Y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su mujer que era Sara. Ahí está. Él vio que se hacía viejo, su esposa cada vez más vieja, ella tenía 100 años, su esposa 90. Si cuando eran jóvenes no tuvieron hijos, ¿cómo iba a hacerlo ahora? Pero ¿qué dice? Él creyó a Dios. Si Dios prometió, no puede mentir. Todo lo que el hombre no puede llegar a ser, Dios puede hacerlo. A nosotros nos dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al que cree, todo es posible. Acá en este caso, Abraham esperaba un hijo. La promesa Dios le había hecho de que le daría en Sara un hijo.
ya tenía 90 años, era vieja, nunca había tenido hijo, era estéril, y ahora él también tenía 100 años, ¿cómo iba a ser? Pero él creyó lo que Dios dijo, ¿cómo Dios iba a mentirle? Ahora miremos nosotros. A nosotros también nos dice la Escritura que podemos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Así dice el apóstol Pablo, capítulo 8, verso 29 de esta carta a los romanos. A lo que antes conoció, predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el capítulo 4, verso 13, carta a los Efesios. Hasta que todo llegue para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Cosa que dice, no podemos ser perfectos, sino hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ve? Ser a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta alcanzar el conocimiento pleno, dice escribiendo a los Colosenses, de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se da cuenta? Son promesas de Dios. ¿Cómo alcanzamos esto? Y nos miramos nosotros en las actitudes del hombre viejo, vemos nuestros gestos, vemos nuestro pensamiento, vemos las cosas que hacemos y que decimos. ¿Será que Dios podrá cumplir su promesa en lo que creemos? Abraham creyó, él creyó, era viejo, su esposa era vieja, estéril toda su vida, y ahora que tenía 90 años iba a dar a luz un hijo y él iba a engendrarlo. No se debilitó, dice. No se debilitó su fe, había creído a Dios, creyó lo que Dios le dijo, se gozó y se alegró, porque él tenía una seguridad. ¿Cuál era esa seguridad? De que Dios no podía mentir. Tampoco dudó por incredulidad, dice el verso 20, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está. ¿Ve? Abraham creyó, le fue contado por justicia su fe, y no se debilitó a pesar de ver todas las cosas que veía. Él miró, su mujer estéril, él viejo, su mujer vieja, ¿cómo iba a dar a luz un hijo? Pero Dios había dicho que le daría. Bueno, así también la Escritura dice que nosotros somos el hombre nuevo, que hemos nacido de nuevo, que el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, que nuestra fe fue consumada en Cristo Jesús, como dice Hebreos 12. Todas estas son promesas para nosotros. También dice que nos llevará a una ciudad de oro puro, transparente. Dice también que hemos de juzgar al mundo y que hemos de juzgar a los ángeles. Dice que se sentaron en el trono quienes habían recibido facultad para hacerlo. Dice que somos la esposa de Jesucristo. Todas estas son promesas. Dice que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, y que las obras que Cristo hizo nosotros también podríamos hacer y aún mayores. ¿Y cómo es esto que los cristianos no creen ni siquiera que son santos y son justos? ¿Cómo es que dice que son pecadores? ¿Se ha debilitado la fe o es que nunca han creído? Porque el que ha creído no se debilita en su fe, sino que se fortalece dando gloria a Dios como Abraham, creyendo que Dios es poderoso para llevar a cabo todo lo que nos ha prometido. Si Abraham creyó y Cristo no había muerto por él, ¿cuánto más nosotros ahora después de que Cristo murió por nosotros? Amados hermanos, esto es más que suficiente para poder entender qué es lo que Dios ha hecho con Cristo y por qué la iglesia no alcanza el avivamiento que en tantos lugares, a través de tantos tiempos se habla y nunca se puede llegar a ver. Hay un avivamiento para la cosecha de alma, pero no para la iglesia en cuanto a la vida espiritual. Hermanos amados, no se debilitó la fe de Abraham, ni viendo a su esposa vieja, estéril, ni viéndose él viejo, sino que creyó que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir, que era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. ¿Cómo Dios podría mentir? ¿Cómo podría mentir en la palabra de Dios que dice hasta que todos lleguemos? Hasta que todos lleguemos. Es que tenemos que llegar. Pero si no creemos, nunca vamos a comenzar. Si algún hermano piensa que tiene que, hasta que no deje de hacer todo lo malo que él ve en el hombre viejo, no va a poder comenzar a hacer las obras buenas, eso nunca lo va a lograr. La Escritura enseña, vence con el bien el mal.
Es decir, que la única forma para dejar de hacer las obras malas es comenzar a hacer las nuevas. Entonces ahí vemos la oposición de la carne, que no quiere dejar que el hombre nuevo crezca. Pero los que creen siguen haciendo las obras nuevas y por medio de ellas van creciendo en el conocimiento del Señor y comprobando el desarrollo de la vida de Cristo en sus vidas. Abraham, su esperanza, ¿cuál fue la contra de ella? La misma esperanza. ¿Cuál era la esperanza? La seguridad de que Dios no hacía broma y que no podía mentir. Dios se le había hecho la promesa, ahí está. A nosotros también se nos hizo una promesa. Hemos recibido ya el Espíritu Santo como el sello, lo cual Abraham recibió la circuncisión, y ahora nosotros sabemos que Dios no puede dejar de cumplir lo que prometió. ¿Podemos alcanzar la riqueza de pleno entendimiento? ¿Podemos alcanzar el desarrollo de la mente de Cristo? ¿Podemos conocer sus facultades? ¿Podemos ser semejantes a Él en todo? ¿Podemos ser imitadores de Dios como hijos amados? ¿Podemos manifestar en nosotros la vestidura de la esposa, que es la entrañable misericordia, la benignidad, la bondad y todas aquellas que nos menciona Pablo en el capítulo 3, verso 12 de la carta a los Colosenses? ¿El lino fino, blanco, resplandeciente puede ser notorio en lo que hemos creído? ¿Podrá Dios llevar adelante esto? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero Dios no puede hacer en lo que no creen. Esto es para los que creen. ¿Por qué lo llevó a cabo en Abraham? ¿Porque creyó? ¿Quiénes son justificados? Los que creen. Y para los que creen es el desarrollo de esta vida. ¿Para quiénes? Para los que han sido justificados. Hermanos amados, la mayoría de los hermanos no creen en la justificación. Se miran y dicen no, sino que somos pecadores. Nunca lo podemos alcanzar. Ellos piensan que lo van a lograr el día que salgan de este cuerpo. El día que salgan de este cuerpo, por supuesto, vamos a recibir el cuerpo que Cristo tiene. Pero la gloria para Dios es que estando en un cuerpo de carne como el que Cristo tuvo, también nosotros vivamos la vida que Él vivió. Entonces vemos, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pregúntese, amado hermano, ¿usted qué cree? ¿Es poderoso Dios para cumplir todo lo que nos promete cuando estamos acá en la tierra? No hablemos de cuando vamos al cielo, porque cuando vamos al cielo, nosotros ya habrá terminado todo acá y no tendremos este cuerpo que tenemos. Pero Dios quiere llevarnos a alcanzar la estatura de Cristo para hacer una obra. Y habiendo sido perfeccionado, habla de Cristo, viene a ser autor de eterna salvación a lo que en Él confía. Es decir, que el perfeccionamiento es para que nosotros alcancemos una estatura por medio de lo cual Dios tomará nuestra vida para hacer conforme su plan y su propósito. Entonces vemos, Abraham estaba convencido que Dios no podía fallar. No dudó por incredulidad. La incredulidad hace dudar a la gente y a raíz de esto no recibe lo que Dios promete. Todo cristiano que dice ser pecador, ¿cree? ¿En qué cree? Si Dios dice que murió el pecador y nació un hombre nuevo, ¿en qué cree? No cree ni que murió, por supuesto, mucho menos que nació un hombre nuevo. Y si no nació un hombre nuevo, ¿cómo va a creer en el desarrollo de la vida de ese hombre que él no cree que nació? Por eso es que Pablo presenta este capítulo 4, para que los cristianos, los creyentes, creamos en las promesas de Dios y que aunque nosotros no lo veamos, Él puede llevarlo a cabo. Así pasó con Abraham. Cuando llegó el tiempo de que Dios debía cumplir la promesa a Abraham, Sara tuvo un hijo. Eso lo sabemos todos. Nosotros miramos y decimos, sí, Sara tuvo un hijo, pero imagínese una mujer de 90 años con un hijo en sus brazos, pero no con un hijo en sus brazos, imagínela embarazada. Una mujer embarazada con 90 años, ¿qué tan tremendo sería ante sus ojos si usted en este tiempo lo viera? Sin embargo, así escogió Dios para Abraham, para ponerlo como padre de la fe y como ejemplo para todos nosotros, como para ejemplo de alguien que crea a Dios para mostrar que Dios es imposible que mienta. Entonces vemos que dice que no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe y que porque creyó que era imposible que Dios mintiera y que Dios era
estaba plenamente convencido de que era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. El verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente, escucha hermano lo que vamos a leer que está escrito y es la palabra del Señor, Romanos capítulo 4 verso 23, y no solamente con respeto a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, dice Pablo, y se incluye él. ¿A quiénes ha de ser contada? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Vemos? ¿Cuál es la promesa para nosotros en Cristo Jesús, lo que hemos sido justificados? El desarrollo de esta vida nueva y ser semejante a Cristo en todo. Nosotros nos miramos y vemos las actitudes del hombre viejo. De pronto nos encontramos pensando algo que no es conforme a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que piensa? ¿Será el hombre nuevo o el hombre viejo? ¿Podrá el hombre nuevo tener malos pensamientos? El hombre viejo lo tiene, lo sabemos. Pero, ¿no dice Dios que murió el hombre viejo? ¿Cree usted a lo que Dios dice o a lo que ve? La única forma de matar al hombre viejo es por la fe, creyendo lo que Dios dice. Ahora, ¿Dios miente cuando dice que el hombre viejo murió? Si es por la fe y dice, no andamos por vista, sino por fe, ¿ve? ¿Qué es la fe entonces? Sino la certeza de lo que se espera, sino la convicción de aquello que no se ve. Dios nos manda a nosotros a creer en lo que no vemos y a decir que está muerto lo que vemos. Vemos al hombre viejo y dice que él murió. Él nos habla que tenemos que creer en el hombre nuevo y nosotros no lo vemos. Pero si creemos, vamos a poder comprobar su conducta y sus actitudes. Entonces vemos, Abraham recibió la promesa. Pasó el tiempo, parecía que no lo veía o que nunca llegaría, pero él creyó y como creyó, Dios la cumplió. No le hizo una broma Dios a Abraham cuando le dijo, cuenta las estrellas que si puedes contarla, así podrás contar también tu descendencia. Y Abraham creyó y se gozó, dice. Hoy mire, ¿cuántos cristianos hay? Y dice que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Y dice que no solamente con respeto a Abraham se escribió que le fue contada, dice, sino que también con respeto a los que creemos. A los que creemos. ¿Cree usted? Con respeto a nosotros. Dice, ¿a quién ha de ser contada? Dice el verso 24, sino también con respeto a nosotros, ¿a quién ha de ser contada? Esto es a los que creemos, a los que creen. Los que no creen no le puede ser contada su fe por justicia, por eso es que siguen siendo pecadores. Pero lo que hemos creído, y Pablo se incluye acá, no dice a ustedes si creen, no dice a los que creemos. ¿En qué creemos, Pablo? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Si el nuestro Señor Jesucristo fue levantado para nuestra justificación, acá lo dice, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está. Dios entregó a Jesucristo por causa de nuestras transgresiones, pero Él lo levantó. Por eso es que los judíos en el Antiguo Testamento no podían ser justificados a través de los ritos del culto, porque los animales que ofrecían no resucitaban. Sin embargo, el Cordero que Dios ofreció por nosotros resucitó. Yo creo que lo que hemos visto de este capítulo 4 de la carta a los Romanos, la cual ustedes lo pueden leer cuantas veces quieran, la palabra de Dios, y va a poder comprobar cómo la Escritura dice esto que nosotros estamos hablando con respecto a nosotros. El que ha sido justificado es aquel que ha muerto y ha nacido de nuevo por la fe. Su fe le contada por justicia como Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Cristo fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Cordero resucitó, significa que Dios está satisfecho con el sacrificio que ha ofrecido. Y este es para siempre. Como los animales
que ofrecían los judíos no resucitaban, eso era la clara demostración de que no estaba satisfecho, pero ellos eran perdonados. Pero el nuestro resucitó, no tiene que ofrecerse otro sacrificio. Eso es lo que significa y lo que representa la resurrección de Cristo para nuestra justificación. No tenemos que hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Cristo ha pagado del primero hasta el último. Lo que debemos hacer es honrar a Dios creyendo de que somos libres de ello y a raíz de ello obrar en la justicia de Dios. ¿No es cierto? Porque pertenecemos a la gracia, estamos en el reino de la gracia y hacer todo aquello que Dios manda. Cuando veamos las actitudes del hombre viejo, no debemos parar de hacer las obras buenas. No pueden ellas frenarnos. Hermanos amados, no porque vea al hombre viejo hacer algo dice que es un pecador. Usted ha muerto y ha nacido de nuevo cuando se ha bautizado. Es un hijo de Dios. Intente hacer las obras buenas y va a ver que va a poder hacerlo. Y cuando vea las obras malas del hombre viejo, mire que no ha sido usted y combátalo. La única forma de vencerlo es seguir haciendo las obras buenas y nunca detenerse de ellas. Si se detiene es porque no ha creído lo que Dios ha hablado acerca de usted. Por eso Pablo presenta este capítulo 4 de esta carta a los romanos para mostrar que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ya que por medio de la ley ningún ser humano será justificado, y los que han sido justificados y creen en ella pueden comenzar por la fe a hacer las obras que Dios manda de él hasta alcanzar el desarrollo de la vida de la estatura de Cristo. Cuando se cree y se comienza a practicar las enseñanzas que en la palabra de Dios nos da en cuanto al desarrollo de la vida de Cristo, que están en el Nuevo Testamento y sobre todo en las cartas de Pablo, ahí empezamos a tener experiencia nueva y a comprobar que es como Dios dice en su palabra. Por eso este capítulo 4 de Pablo, para mostrar que la fe le es contada por justicia a todo aquel que cree, y que no es por obra, sino que por fe y por gracia. Así que, hermanos amados, Abraham creyó y recibió la promesa. David creyó y recibió la promesa porque creyeron, no porque obraron. Y como creyeron, obraron conforme a lo que habían creído. Abraham esperó, David recibió y los dos recibieron la promesa. Uno llamado amigo de Dios y el otro un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Si Abraham hubiera visto por sus obras antes de creer, y nunca hubiera alcanzado esta promesa. Si David se hubiera llevado por las obras que él hizo, nunca hubiera heredado el reino en su trono, el reino eterno. Sin embargo, creyó y el reino es eterno por cuanto Cristo se sentó en el trono para siempre. ¿Y nosotros a dónde estamos? En el cuerpo de Cristo. ¿Creemos que somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Creerá la iglesia? Lo que dice que son pecadores, los que buscan sanidad interior, ¿estarán en el cuerpo? ¿Creen que pertenecen al cuerpo de Cristo? ¿El cuerpo de Cristo necesita ser sanado? Hermanos amados, en los próximos programas seguiremos hablando acerca de este estudio de la justificación. Ya estaremos pasando al capítulo 5 de esta carta a los romanos, donde estaremos viendo que a la gracia se entra por la fe y cuáles son los resultados por haber creído. Ciertas cosas que tú no conoces, hay ciertas cosas que tú comprenderás, hay una dicha y un perdón, hay tanto que ignorabas hasta hoy. Hay un amor que te llena de paz, hay un
conoces. Hay ciertas cosas que tú comprenderás. Hay un cielo nuevo para ti. Hay tanto, tanto que tú comprenderás. Abre tu corazón, abre tu corazón y comprenderás, tú comprenderás que hay un gran amor, un amor tan grande que saca la tristeza, que saca la amargura y te da felicidad. Abre tu corazón, abre tu corazón y comprenderás, tú comprenderás que hay un gran amor, un amor tan grande que saca la tristeza, que saca la amargura y te da felicidad. Llegamos al final de Voz de Alerta en el día de hoy. Hicimos este programa con gozo y alegría en nuestros corazones, pensando en ser de bendición para el crecimiento de su vida espiritual. Volveremos a encontrarnos en este mismo horario, en este mismo punto del dial, cuando usted escuche Voz de Alerta, el programa radial de la Iglesia Pueblo de Amor.